Gracias. Bendiciones. Gracias, Nuevamente. Venimos con más por más. En el nombre del Padre Celestial, el Señor Jesucristo, el Mesías, y en el nombre del Espíritu Santo. Volviendo sobre el libro de Primera de Reyes. Hay Primera y Segunda de Reyes. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Ya vimos el primer capítulo. Vimos al rey David, sus últimos días y los conflictos, las conspiraciones que se armaron a la víspera de la muerte del rey David. David, que quiere decir amado, amado de todo. Todo el mundo lo quería a David. No es cierto, no todo el mundo. Había quienes lo querían por envidia. En envidia deseaban su muerte y lo perseguían. Y conspiraron y le quitaron el trono temporalmente. Entre ellos, su famoso hijo Absalón. Salomón fue conocido por otra cosa, se parece el nombre, pero no es igual. El tema de este maravilloso libro, que tiene una vasta cobertura, desde el primer rey, y cuando hablamos de este libro es Primera de Reyes, pero también hay uno de Segunda de Reyes. El primero de Reyes se enfoca en el reinado de las tribus del norte y al final de la tribu de Judá. Hermano, Dios Santo, Padre Celestial, me ayude, que sea Él su santa voluntad y no la mía ni palabra de hombre. Israel ha escogido reyes. Y nos tropezamos con unos peñascos, unas piedras enormes en el camino a encontrar a estos hombres que a rato subieron a las alturas en una condición espiritual que el Espíritu Santo moraba en ellos. Y por otro lado, nos encontramos que estos hombres descendían a lo más bajo y a lo más vil, al punto de quitar injustamente la vida por un interés de conseguir algo más de placer en la vida. Eso sucedió en David y sucedió en Salomón a extremo. Lo que hacen los padres, los hijos lo hacen en exceso. Los que han abandonado al Señor. Porque ocurre lo contrario, lo que los padres no hicieron, los hijos lo hacen en exceso de una manera positiva. Hay quienes han tenido padres que, bueno, son un accidente biológico, aunque para Dios no hay ningún accidente, sino diosidencia, la voluntad de Dios, para bien o para mal de la humanidad. Y vimos cómo a través de estos hombres, pasando por el primer rey que fue Saúl, sus hijos, los jefes de las fuerzas armadas de Israel, en otro nivel, vimos también sacerdotes religiosos que estaban brillando en la oscuridad por la luz de Dios. Eran antorchas. Y vimos cómo un sacerdote se pasa del lado político y ha abandonado al Señor. Por mencionar uno, Abiatar, conspirando contra el rey David.
Esta es la característica. Pero, ¿cuál es el propósito de este o de estos dos libros? A ver, Esto abarcó un periodo de 400 años. Santo Dios. Estamos hablando del 960 por allá, Wow. antes del Señor Jesucristo, o sea, casi 3000 años atrás. 2880 años. No, 880 años atrás. Casi nada. Y para ellos, para el pueblo judío, fueron 400 años. Santo, mucho. Y el libro hace énfasis de cómo el tema es el mismo. Cuando el hombre no obedece, recibe juicio. Cuando el hombre obedece, recibe bendición. Y esta bendición es liberación, porque cuando reciben juicio, reciben cautividad. ¿Te has sentido tú víctima de cautividad, de estar preso en una situación? Los juicios de Dios toman largos periodos de la vida de uno. Uno piensa, no, eso fue mala suerte que me pasó. No, hay una razón. Todo obedece a una razón, causa y consecuencia. Y tomando a Israel como una entidad, como un colectivo, lo que hacen en detalle, la sumatoria de ellos, es la misma conducta al final. Pueblo desobediente, de cabeza dura, de creérsela que se la sabes todas. No, a mí no me tienen que decir. Yo soy libre, yo nací así y así pienso yo. Y vas a cautividad porque te equivocas. Por ser desobediente. Solo ya con tomar decisiones no consultadas, no buscando discernimiento, que ha legislado Dios acerca de ese asunto. Si estás faltando a su ley y a sus ordenanzas, entonces hay consecuencias. Tuvo mala suerte. Ese tuvo mala suerte en el matrimonio. No la ha pegado una. Así dicen. Y es cierto. Gloria a tu nombre. Son nuestras faltas, nuestros desaciertos, nuestro pecado que nos guía y nos lleva a caer en el hueco. Contándole una vez a un pastor, yo lo consideraba pastor, le eché el cuento de un drama que estaba viviendo. Pero usted cayó en un hueco. Por cierto, no me dijo más nada, sino que había caído en un hueco, no me dio luz. Bueno, ni él mismo tenía luz. Para los dramas, pues, lo que se escuchó, puso la oreja así, un chisme más. Te cayó en un hueco. ¿Te has encontrado tú en algún hueco? Bueno, Israel cayó, no en uno, en muchos huecos. Santo Jehová. Eso es lo que dice su historia. Esto es lo que validan en el Pentateuco. En los 5 primeros libros de la Biblia dice eso. Y eso fue escrito no por nosotros del mundo occidental. Son los mismos judíos los que escribieron esto. Nosotros somos fieles, buscando la verdad apegado. No es un cliché de moda, un versículo de moda, un estilo para encender emocionalmente a la gente. No, lo que dice la palabra de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios, que por esta gente que vino, y eso trata el libro, de la época de oro, cuando nombraron su rey por primera vez, y en el segundo rey, que fue un rey, bueno, tuvo sus desvaríos y sus cuestiones, pero murió en el Señor, siempre hablando que era Jehová, el que había redimido su alma.
Esa es expresión del rey David. Mas él no hizo templo ni adoró a otros dioses, sino a Jehová. Él tuvo sus pequeños ídolos emocionales con sus hijos. Falta y las consecuencias vinieron. Él introdujo pecados que contaminó al pueblo, la poligamia. Y a ratos actuó como un hombre bien, sin el espíritu. Pero volvía y el Señor tuvo misericordia de David. Gloria a tu nombre, mi Dios. Este es Aleluya. el preámbulo del libro y el propósito y la época en que ocurrió. Fue escrito por un hombre santo llamado Jeremías. Jeremías no es mencionado, pero estos dos libros, junto con los dos libros de Primera y Segunda de Crónicas, Reyes se enfoca en los reinados fuera de Judá, y y Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Crónicas se enfoca en el reinado de Judá, el último reinado. Y es escrito para los judíos que estaban cautivos por nada menos que 70 años en Babilonia. Mira dónde empezaron y mira dónde terminaron. Terminaron en un reino dividido, fragmentado, como hoy usan una palabra que es muy popular, polarizado. Así estaban fragmentados, atomizados, así como las buenas familias que empiezan juntos y terminan en un desastre. Ya algunos hasta se mandaron a quitar el apellido. Sí, Señor. Porque eso está de moda también. Cambiarse el apellido y cambiarse el nombre y ser otro ser distinto. Ser un agente de transformación, como se llamaba el señor Michael Jackson, que hizo tantas transformaciones hasta que dibujó totalmente el rostro que Dios, el rostro y el color de la piel que Dios lo había diseñado. Un hombre bien parecido de la raza africana, un hombre que tenía talento, y él dibujó su vida y la transformó en algo al punto que el pueblo lo terminó llamando el loco, el guaco, así le decían. Y terminó en otro ser. Sin querer ofender, esa es la historia. Yo repito lo que la historia, tú puedes entrar en internet y averiguar sobre la vida de ese señor. Asimismo terminó Israel, desdibujándose. Hay un problema, pero extremadamente serio, que Dios le da la oportunidad. Ustedes quieren rey, ustedes quieren reinado, aquí está. Pero resulta que a la final, y esta era mi conflicto, pero cómo este hombre, hijo de Dios, famoso por ser rey, a última hora está dando instrucciones a quién matar, a quién liquidar. Odios y resentimientos le entregó al hijo para que tomara su justicia en la mano. Y es que no hay reinado. No fue así en un principio. Era teocracia y es teocracia. Si bien Dios nos ha organizado por familia, por tribus, por naciones, pero es como dice la moneda que circula de los Estados Unidos y que han intentado y quizás a la final le quitan la expresión "en Dios confiamos". Asimismo, como en Venezuela, historia
No es invento mío ni cuento. Todo documento era firmado Dios y Federación. Ese era el sello que llevaba. Hoy en día, patria, socialismo o muerte. Horrible. Bien, esto ocurrió con esta gente que se desentendieron de Dios. A mí me daba cierto sinsabor estudiar el libro de los Reyes, porque es entrar en una maladia de un padre a un hijo y se transmite. Cada uno hizo lo peor que el anterior. Y son escasos de los reyes que se pueden hablar bien. Y este vacío de gobernabilidad, porque solo Dios puede gobernar los corazones con un propósito bueno. El hombre ha fracasado, los israelitas fracasaron, su reinado fracasaron. Y la única esperanza que hay es el del linaje de David, el Mesías, el que está llamado a gobernar la tierra. Dios mismo, Emmanuel, Dios admirable, Dios fuerte, su legado sobre su hombro. Ese es el que está llamado, porque nosotros los hombres somos un fracaso. Santo Dios. Y si hablamos de género, wow, hoy en día es buscando cómo gobiernen las mujeres. Los hombres no se ay, aplauso, gobiernan. No lo estableció así Dios. Allá Finlandia se ufana de que ahora ellos creo que se gobiernan por un parlamento. Son 5 mujeres las líderes de 5 partidos, una coalición que gobiernan a esa nación. Bendito Yo Padre como hombre es celestial. más fácil entregarle el gobierno a mi esposa. Los días de jugar la pelota o de ver la televisión o echarme la cerveza con los amigos son míos. Mientras que el rancho arde, la casa arde, Santo. la situación de la familia, Así es. tienen pan y comida y sustento, pero es un desastre cada uno por su lado, jalándose las mechas y no hay respeto. Bendito Padre. Papá, hasta pasan y le dan por la cabeza. No hay respeto. No hay honor ni honra, ni es representante de Dios. Papá es el viejo. Él no es moderno. Él no entiende. Y yo me entrego en la droga y me entrego en lo que me dé la gana y la mujer y la parranda. Y Santo como Dios. que no va a llegar el día tuyo. Bendito Santo Espíritu. Bien, eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Si ha pasado en las mejores familias, no te asombre que esté pasando en tu familia. La tuya, en la mía. La rebeldía a Dios. No le dan la honra y el padre o la madre habla de la palabra de Dios. No, hay un mejor cura por allá, un mejor pastor, una mejor filosofía que la que te puede dar tu padre y tu madre, que están interesados que te vaya bien en la vida. Ese es el desastre. Bien, ya hablamos de los mandatos que le dio en el capítulo 2 a Salomón. Y Salomón, este hombre, después de ser ungido, fue un hombre que no le temblaba el pulso para pasar al otro lado al que había manifestado en contra de su voluntad. Y tenía un famoso hombre que para mí se convirtió en un verdugo. Era el jefe de las Fuerzas Armadas de él. Y wow, y lo que le decía, vete allá y liquídalo, wow, allá va. Por poner... Nosotros hablamos de cómo Adonías, el hermano mayor que no fue entregado el reino a él, y como a Joab, el jefe de las Fuerzas Armadas,
que yo consideraba que era un triunfo, pero en verdad no importa lo que yo considere, lo importante es lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios es que en un principio Joab fue la mano derecha de David y Joab le quitó la vida a Abner, el general de Saúl, que quería la muerte por muchos años y se rebeló. Por 7 años estuvo gobernando en una región, la región de Judá, desde el Hebrón, David. Y ese hombre le hizo la vida imposible. Él buscó un títere y le hizo la vida imposible a David. Pero Joab tomó lo que David no había tenido el coraje de hacer, lo liquidó. Y lo mismo con Absalón, que se rebeló y le quitó el reino a David. Absalón murió en manos de Joab. 2, ¿verdad? Y tercero, un tal también general del ejército de Judá. Joab era el general de los ejércitos de Israel, pero también Amasa se lo ajustició. Y este hombre dio instrucciones, David, que le dieran muerte a él y le diera muerte a Abiatar, que era un sacerdote, y le diera muerte a Joab. Se hace un poco complicado, hay tanta drama de ajusticiar según el criterio del hombre, de pasarle factura con la muerte para supuestamente afirmar el reinado. Y el drama es que el hombre es imperfecto y el hombre se va a ratos a Dios y a ratos se aleja. Y viene la injusticia a prevalecer. Y a veces es tan tarde que ya su pensamiento está tan entenebrecido, como el caso de Salomón, que murió haciéndole honra a dioses ajenos. Wow, tremendo. El primer paso que cometió Salomón terrible fue hacerse de una esposa, de una reina, y no fue precisamente de las mujeres de los judíos, sino que la fue a buscar allá al mundo pagano de Egipto. Tomó la hija de Faraón. Y eso trajo mal y trajo división. Tal cual lo contrario de lo que Dios había ministrado, había instruido, que tomaran mujeres de la fe en Él, hijas de Él, y eso fue lo contrario que hizo este hombre. Amén. Mire, toda esta narrativa que he hecho abarca 3 capítulos del libro de Primera de Reyes. Gloria a tu Hay- nombre, Cristo Jesús. Hay Aleluya. un tema y con eso voy a cerrar, y es que a Adonías, Mi alma te adora, Dios. sí, a Adonías lo habían ajusticiado, y ese Adonías se había agarrado del altar, por lo que llamaban los cachos del altar, el dulce altar de oraciones donde podías recibir misericordia. Era un lugar de asilo. Cuando te llegas a una embajada del extranjero pidiendo auxilio, pides protección, pides misericordia de la situación política que te está acosando.
hay un río de gente que llega a Estados Unidos o a Europa porque están en una situación espantosa, de urgencia, de buscar un lugar de paz, de rescate. Así llegan a Estados Unidos y llegan a otros países suramericanos que no están bajo la dictadura o en Europa. Asimismo, este hombre, Adonías, se aferró, y a pesar de que haber sido aferrado al altar, Adonías muere por este verdugo, porque el general de Salomón se convirtió en un verdugo. Él lo ejecutó y finalmente a Joab, el último en ejecutar, este hombre le dijeron al rey, o el mismo hombre el verdugo le dijo al rey que estaba allí aferrado al altar, que él prefería morir allí en el altar, que lo mataran allí. Y Salomón le dijo, sí, procede, haz como él lo ha dicho. Este es el rey que considera que a lo bueno le dicen malo. Un hombre que estuvo salvando la vida de su padre, rescatando, devolviéndole el reino. Lo ajusticiaron de esa manera y agarraron el cuerpo, lo llevaron y lo enterraron en una casa que tenía dice la palabra de Dios, en el desierto. Esa es la historia de estos 3 capítulos, 2 y 3. Así es. Gloria a tu nombre. Hay una pequeña parte que vamos a mañana, no, mentira, discúlpenme, no es cierto. El día domingo a las 7 de la noche retomamos de el inicio de Salomón en su reinado, aparte de él afirmar políticamente eliminar a sus enemigos. ¿Cómo inició este hombre su reinado? ¿Qué fue lo que pidió él a Dios? Y guardemos en nuestro corazón, es mi humilde sugerencia, tal cual como es el propósito del libro de los Reyes. Si andamos en obediencia, recibimos bendición. Si nos apartamos, recibimos cautividad. Wow. Ni tú ni yo nos gusta estar en el hueco. Escuché a un amigo mío que decía repetidas veces, uno siempre cayendo en el mismo hueco. No. Mantengámonos a flote en el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, rogamos por la paz esté entre ustedes y nosotros hasta que volvamos a retomar pasado mañana a las 7 de la noche, domingo a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos.